El próximo miércoles nos volvemos a encontrar por acá y vamos a trabajar entonces hoy con la parte de los peces óseos. No vamos a, digamos que entrar en detalle a procesos de aportes, porque los aportes los vimos en la etapa inicial cuando hablamos de peces. Y entonces muchos, de hecho, de los aportes que los peces dan son producto de la evolución que tuvieron los peces óseos. De hecho, la osificación o el proceso de tener un esqueleto, entonces quien lo marca son precisamente ellos. Entonces eso es una de las etapas importantes porque después van a venir más estructuras de adaptaciones óseas que van a ir permitiendo, de hecho, la salida de los peces del agua hacia tierra. Lógicamente, como un grupo distinto, pero forma parte de ese proceso. Bien, vamos a ver dos grandes grupos, los actinopterigios, que si los separamos así, son los peces con aleta radiada, y los sarcopterigios, que son los peces precisamente sin aleta radiada. Esto nomás va a estar aquí, que hay ruido por todos lados. Bien, bueno, en general, si pudiéramos mencionar características como grupo, en el caso de los osteícteos, es bien complejo porque son dos grandes, bueno, son un gran grupo y un pequeño grupo. Los arcopterigios son bien poquitos, a diferencia de los arcopterigios, que de hecho es el grupo más abundante de todos los vertebrados. O sea, no hay más bichos vertebrados que peces. Por eso siempre este parcial se torna un poco complejo porque hay mucho y vemos poco. O sea, si pudiéramos hacer un porcentaje, creo que tal vez un 3% de lo que es peces, cuando mucho, logramos ver nosotros en la clase, pero la idea de la clase es solo tomar una base para que ustedes puedan seguir avanzando en el proceso. Una distinción interesante que encontramos en el grupo es precisamente un opérculo. Este opérculo es interesante porque marca una estricta diferencia en procesos de protección. De hecho, desde más atrás, desde que empezamos a ver notocordio, empezamos a ver como esta definición de un endoesqueleto. Y estos peces óseos tienen un endoesqueleto muy bien diseñado. El opérculo es como un exoesqueleto, solo que no cubre todo el cuerpo, sino que está diseñado específicamente para cubrir las estructuras branquiales. De hecho, van a ver por ahí también un preopérculo, que es una sección extra del opérculo. Y otra condición interesante es que a pesar de que es considerado un exoesqueleto, es una estructura ósea que es móvil. O sea, el opérculo puede abrir y puede cerrar de acuerdo a las condiciones. Entonces puede crear, vaya, por ejemplo, cuando entra agua por la boca de los peces, puede cerrar el paso cuando están alimentándose y utilizarlo solo cuando están haciendo el intercambio gaseoso. Entonces el opérculo tiene esa característica que es móvil. Como todo en biología y como todo vamos a ver en los organismos, siempre van a haber excepciones a reglas. O sea, podemos encontrar peces con un opérculo gigantesco que casi va de lado a lado del cuerpo y peces con un opérculo muy pequeño y en algunos que ni siquiera se marca el opérculo. O sea, las branquias están cubiertas completamente por piel y no se ven de forma externa. Pero vamos a irlos viendo, ¿verdad? A medida que va pasando el tiempo ahorita. Ok, otra condición que presentan es un divertículo esofágico. Este divertículo es una bolsa, o sea, es una sección extra de la estructura esofágica que le permite cumplir funciones de atrapar gas. Entonces, es interesante porque esto es como un medio adicional para el intercambio gaseoso. A pesar de que las condiciones, por ejemplo, ambientales como salinidad y temperatura pueden ser muy difíciles de cambiar en el agua, las secciones hipóxicas, y cuando hablamos nosotros de hipóxico es con falta de oxígeno, pueden darse en una cierta condición. O sea, por ejemplo, ustedes saben que es una termoclina, y no me estoy adelantando algo. ¿Saben qué es una termoclina? ¿Alguien por allá sabe qué es termoclina? Ok, eso es bien bonito. En el agua, y sobre todo en los peces que están en el agua, están en el mar,
ocurre que hay unos cambios bruscos de temperatura y son como corrientes que pueden ser de cambios bruscos, y si estamos hablando más o menos que puede ser de entre 3, 5 y hasta 10 grados de cambio de temperatura. Cuando uno está nadando en el mar y se sumerge un poco, hay ocasiones que usted puede sentir la ráfaga de frío. ¿Qué es eso? Entonces, estos cambios bruscos en la temperatura en un medio acuático es una termoclina. Entonces, cuando tenemos termoclinas, la termoclina, la cantidad de temperatura, sí se encuentra asociada a la presencia de oxígeno, y eso podría hacer que yo tuviera menos oxígeno. De hecho, hay unas relaciones ahí medio especiales entre la temperatura y el oxígeno. Entonces, este divertículo esofágico le permite al pez realizar intercambios a través de él y no necesariamente en las branquias, cuando de repente encuentra estos cambios bruscos en la cantidad de oxígeno disponible. Hay cambios de temperatura o termoclinas que no marcan esto. Hay termoclinas, por ejemplo, que generan grandes corrientes más bien y generan más bien una mayor cantidad de oxígeno, pero está diseñada precisamente para eso. De hecho, de ese mismo divertículo y de esa misma línea evolutiva, entonces aparecen los dos grandes grupos que son los sarcopterigios y los actinopterigios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sarcopterigios, esa bolsa o divertículo que puede estar en todos los grupos, ¿verdad? Y que podría ser un accesorio como para poder respirar cuando no hay suficiente oxígeno en el agua para un pez muy branquiado. Entonces, en el caso de sarcopterigios, se va avanzando tanto esta disponibilidad y este uso que ellos utilizan únicamente esa bolsa para el intercambio, y es lo que nosotros vamos a llamar más adelante, o le llaman bolsas pulmones. De hecho, por lo general, ya lo vamos a ver en sarcopterigios, los sarcopterigios viven en condiciones en las que la cantidad de agua varía fácilmente, o sea, cambia drásticamente, o hay mucha agua o baja el agua y solo quedan parchitos de agua. Y entonces, bueno, vamos a explicar esto un poquito cuando estemos con sarcopterigios, cómo fue que llegaron ellos a avanzar con esto de los pulmones. Y luego, entonces, en el grupo de los actinopterigios, sucede que esta bolsita, además de poder cumplir con la función de intercambio gaseoso, permite la creación de una nueva estructura que se llama, se me movió, perdón, que se llama vejiga natatoria. Y entonces, la vejiga natatoria es la que permite el control de flotabilidad. Cuando nosotros hablamos de una flotabilidad neutra, significa que nuestro cuerpo es capaz de dominar si va hacia abajo o si va hacia arriba con el movimiento extra de nuestros apéndices. Entonces, por ejemplo, si un pez pierde el control de su vejiga natatoria, pueden ocurrir dos cosas: o flota inmediatamente o se va hacia el fondo inmediatamente. En las zonas costeras, pues de repente irse al fondo no es tan riesgoso, pero en las zonas profundas, irse al fondo podría ocurrir un cambio brusco de temperatura y la muerte. Pero si yo no lo puedo controlar y tengo una flotabilidad inversa, eso significa que más bien floto mucho. Para el caso de los peces pueden subir más rápido de lo que su vejiga natatoria puede hacer el intercambio. Y en la presión del agua, ¿se han fijado ustedes? Yo no sé si han visto esos experimentos de presión del agua. Usted mete una bolsa en el mar y se hace más pequeña, pero cuando va saliendo se va enfriando. Eso es por el cambio de concentración de gas. Entonces las vejigas natatorias podrían explotar y el pez, lógicamente, morir por la pérdida de esa vejiga natatoria. Pero entonces, por lo general, ellos ejercen ese control que es de una flotabilidad neutra. Así ya sus aletas pueden cumplir con las funciones para las cuales están diseñadas sin ningún problema. Entonces, esto nos marca a nosotros los dos grandes grupos. Vamos a empezar con el caso entonces de los sarcopterigios. Solamente 8 especies, tenemos nada más 2 subclases en el grupo de los sarcopterigios, ¿verdad? El proceso viene del griego sarx, que es carne, y pterix, que es aleta. En el caso de los sarcopterigios ocurre una condición bien importante. Ya vimos atrás que vienen de esa línea de usar el divertículo esofágico como una bolsa pulmonar y hacer intercambio gaseoso a través de esto. O sea, ellos
realmente pueden hacer intercambio de gases fuera del agua, no solo dentro del agua, en el proceso de acumulación de gases. Y esto es precisamente por esos lugares que ellos viven que hoy está con agua, mañana no, y que crean pequeñas charcas. Pero una charca, si fuéramos, por ejemplo, nosotros un sarcopterigio, y tenemos esta charca aquí, y el aula siguiente es otra charca, y el aula siguiente es otra charca, cuando se nos acaba la comida en esta charca, vamos a necesitar movernos a otra charca. Y bajo esa condición y presión, entonces empezamos a ver precisamente las aletas lobuladas. De hecho, poseen ya un esqueleto y de ahí, perdón, bueno, lobuladas es porque no tienen radios ni tienen espinas, que recuerdan cuando vimos nosotros aletas en el periodo pasado, la aleta se caracteriza por la presencia de radios que eran blandos y espinas que eran duros, pues en el caso del sarcopterigio, sus aletas no tienen radios, son bien carnosas, y por eso el nombre de aquí de stars, que es carne, y teras, que es aleta, son aletas carnosas. Y prácticamente el movimiento de la aleta, que no lo dejan de tener, sobre todo en sus aletas pareadas, que hablamos, por ejemplo, de las aletas pectorales y las aletas pélvicas, que vamos a ver son muy desarrolladas, les permite básicamente hacer rapel en el agua lodosa. O sea, ellas pueden moverse de una charca a otra charca sin ningún inconveniente porque tienen una aleta carnosa, que no lo podría hacer, por ejemplo, un sarcopterigio con sus aletillas que son muy, muy suaves. De hecho, las aletas tienen capacidad de sostener el cuerpo, pero no son precisamente por la carne y por los músculos, porque realmente los músculos todavía siguen siendo suaves. Es más bien, creo que por aquí lo vamos a ver, es por el tipo, si no lo vemos y se lo menciono adelante, por el tipo de escamas que presentan los sarcopterigios, que son escamas muy fuertes, escamas que vamos a ver, de hecho, levemente osificadas, y eso lo hace que sean todavía un poco más gruesos, además de ser de origen dermo. Bueno, vamos en el orden que tenemos por acá. Un esqueleto óseo, es interesante, yo les puse sarcopterigios primero porque son más pequeños, pero la línea evolutiva me dice a mí que es una línea evolutiva alterna, o sea, ellos, podríamos decir que hay actinopterigios más primitivos que los sarcopterigios y que ellos fueron cambiando en ese tiempo. No podría decir que son todos más primitivos o que esta línea tiene una condición primitiva. O sea, no podría ser así. Entonces, forman un esqueleto óseo muy bien osificado y muy bien formado. Y hasta ahora, los 8 que están tienen esqueleto óseo. Vamos a ver más adelante que algunos actinopterigios, los más primitivos, todavía tienen esqueleto cartilaginoso, casi siempre en la parte de la columna vertebral. La aleta caudal con una forma simétrica, y esto es generalmente puntiaguda, y esto es porque su aleta, por lo general, la caudal, no le sirve para desplazarse, o sea, no es su principal proceso de desplazamiento, porque aunque exista suficiente cantidad de agua, los sarcoptericios casi siempre los vamos a encontrar en el fondo. Y una condición interesante es que el grupo de vértebras se extiende hasta la parte final de la cola. O sea, no vamos a ver como por ejemplo en los peces sarcopterigios que se ve la aleta y se ve la aletita suave, no, o sea, llega hasta el final, y como las aletas no tienen radios, entonces solo vemos un pliegue de piel que está ahí donde veríamos realmente una aleta caudal. Como habíamos mencionado, las aletas pareadas, ¿verdad?, están en un solo elemento esquelético basal, y por eso esa posibilidad de la formación de una aleta lobulada. Vamos a ver sexos separados y vamos a tener precisamente una fecundación externa. En el caso de los grupos de los pulmonados, más adelante vemos que los sarcopterigios podemos dividirlos en 2 grandes grupos, que son los pulmonados y los celacantos. Y en el caso de celacantos sí encontramos una fecundación interna, no con un desarrollo de estructura como veíamos en cartilaginosos, o sea, no hay dimorfismo sexual evidente a través de aparatos reproductivos que me permita a mí definir si es o no es hembra o macho. Es bien difícil, pero sí tienen una fecundación interna. Bien, tienen mandíbulas presentes, de hecho pertenecen al grupo, ¿verdad?, de los ñatostomados. Generalmente tienen unos dientes que son polifiléticos. Esto significa que son de muchas formas, no son, digamos, o solo incisiformes o solo caniniformes, sino tienen muchas formas, y
Es interesante porque este grupo ya encontramos nosotros lo que se llama con un esmalte verdadero. O sea, además de la dentina, que es lo que forma y construye el diente, entonces ellos presentan un esmalte que protege el diente y entonces eso permite la creación de placas trituradoras que las vamos a encontrar restringidas al paladar, muy parecidas como veíamos en el caso de las rayas, ¿verdad? Y eso le permite entonces tener una dieta bien variada. Tienen unas válvulas en el intestino, que es una válvula en espiral que le permite ampliar el área de absorción. Esto nos hace pensar también que por lo general el grupo de sarcopterygios es de un sistema digestivo corto y entonces para retrasar el tiempo del paso del alimento está esta válvula en espiral y eso ayuda entonces a tener mejor área de absorción. La piel presenta escamas dérmicas. Y es interesante porque está compuesto de dos capas de hueso. O sea, cada escamita está reforzada por arriba y por abajo. Y ese reforzamiento es lo que le termina de dar la resistencia a las aletas lobuladas para poder soportar el peso del cuerpo de los sarcopterygios cuando necesita moverse sobre plataformas lodosas. De hecho, esta capa es muy parecida a la dentina y también presentan una capa de esmalte. Eso significa que vamos a ver peces muy brillantes y con una estructura corácea, casi como que fuera una armadura. Un corazón con un solo seno venoso, una aurícula y un ventrículo que se encuentran parcialmente divididos, pero todavía tenemos esta condición de solo una aurícula y un ventrículo. Circuitos pulmonares, que significa que va hacia los pulmones y de los pulmones hacia el cuerpo y después al corazón. Y podríamos encontrar un circuito sistémico que probablemente encontremos en algunos grupos que sí llega sangre oxigenada al corazón y vemos que los glóbulos rojos están nucleados, ¿verdad? Que es a diferencia de muchos de los vertebrados que presentamos glóbulos rojos que son anucleados. Bien, hablemos de la primera subclase, que es la celacantimorfa, es donde encontramos precisamente a los celacantos. Dos géneros para celacantos, Latimeria chaludnae y Latimeria menadoensis. Como ven ustedes, aletas pareadas muy grandes, muy carnosas, y su aleta dificerca, ¿verdad? En la parte final, y vean ustedes, aquí se logra ver un poco cómo la columna vertebral llega hasta el final de las aletas. Estos siguen siendo pliegues, ¿verdad? No encontramos rayos, aunque en la aleta dorsal sí podremos encontrar algunos rayos. Las aletas lobuladas se restringen específicamente a las aletas que son pareadas. Bueno, pueden llegar a alcanzar grandes tamaños, hasta 2 metros de longitud y pesar unos 90 kilogramos. Son ovovivíparos y, como habíamos visto antes con celacantos, son de fecundación interna. Pueden vivir entre los 150 y los 300 metros de profundidad, entonces son de difícil observación. Pese a que no tenemos una fotografía de fondo negro, ¿verdad? Son dibujos realmente. Si tuviéramos foto de celacantos, serían de zonas muy profundas. Pero puede llegar entonces a moverse con mucha facilidad. Entonces estos no cumplen la condición de perder el espacio. Ok, tenemos la subclase de los dipnoos, que es donde encontramos nosotros los peces pulmonados, ¿verdad? Y como habíamos visto antes, poseen un par de pulmones funcionales. Las escamas están en las aletas, son lobulares y pares, y cuando son adultos se observa la presencia de orificios nasales que conectan al exterior, y estos son los que pueden hacer entonces el intercambio de gas desde el aire hacia la parte de los pulmones. Tienen branquias externas, ¿verdad? No se ve el opérculo bien formado, es muy pequeño, y encontramos nosotros para África el género Protopterus, para Sudamérica el género Lepidosirens y para Australia el género Neotaurodus, que son los tres géneros, ¿verdad?, para completar el grupo de Sarcopterygios.
Bien, terminamos con sarcopterigios y vamos al grupo de los actinopterigios, que es el grupo, como les decía, de los vertebrados más grandes. O sea, aproximadamente, y podría ser más o menos, son 31.182 especies, es lo que nos dice Hickman. Pero puede ser que estemos encontrando más, puede ser que estemos perdiendo también algunos, y entonces este número ande más o menos 25 en la distribución. Ok, ¿qué características encontramos que ahora son propias de sarcopterigios? Bueno, seguimos teniendo escamas que son gruesas. Ahora, no tan osificadas y más bien cubiertas por una proteína que se llama ganoína. La ganoína es lo que le da ese color plateado o iridiscente a las escamas. Entonces, los primeros peces tenían la característica de tener mucha ganoína. Entonces, por ejemplo, una condición de primitivos podría ser un pez muy plateado o con mucha ganoína en sus escamas, es un poco más primitivo. Y lo vemos en comparación, por ejemplo, con los peces arrecifales, encontramos peces negros, peces cafés, peces amarillos, pero ya no tan plateados ni tan grises, porque tienen mucho menos ganoína que en el caso de los peces primitivos. Otra condición ancestral que vamos a encontrar también es la presencia de espinas en el cuerpo. Si los peces tienen pocas espinas, son más primitivos, y si tienen muchísimas espinas, son más nuevos. Por eso, por ejemplo, un róbalo tiene mucho menos espinas que un luciánide, por ejemplo, o que un ronco, que le llaman así en la playa, porque es otra condición ancestral que vamos a ver, que no la mencionamos aquí. Pero bueno, vamos a encontrar, como vimos en la presentación del parcial pasado, no creo que fue en esta también, escamas cicloideas, que por lo general son las más comunes, escamas tenoideas, ¿verdad? Que son escamas que se entrelazan unas con otras, y podemos encontrar también incluso escamas placoideas, que se entrelazan así como los rompecabezas, bueno, más que los rompecabezas, porque realmente las escamas placoideas tienen como ranuras que permiten la unión de una a otra, y entonces forman un verdadero escudo o una verdadera coraza. Por lo general, la aleta caudal es heterocerca, y esta es una condición, o sea, algunos pocos tienen una aleta heterocerca, y esta condición es una condición ancestral. O sea que si nosotros tenemos un pez con pocas espinas, con mucha ganoína en sus escamas y con una aleta caudal heterocerca, vamos a reconocerlo inmediatamente que es un pez muy primitivo, ¿verdad? Porque son tres condiciones que nos hacen ver que eran peces muy antiguos. Y entonces, si ven, no presentábamos esas condiciones en Sarcopterygia. Y la mayoría, la gran mayoría, entonces vamos a ver que tiene una aleta homocerca, que puede ser variada, ¿verdad? O sea, puede ser bien marcada la diferencia, puede ser redondeada, puede ser cuadrada. Bueno, eso lo ven ustedes bien, o lo van a ver mejor en la parte del laboratorio. Siempre aletas pectorales pélvicas y pectorales emparejadas. Aquí es una condición que esa sí no se rompe. Sí podemos encontrar, por ejemplo, en algún grupo que las aletas están unidas y forman discos ventosos, o las aletas dorsales están modificadas a ventosas, pero las aletas pareadas casi nunca van a dejar de estar presentes. De hecho, es decir, una condición que mantiene todos los peces. No podríamos decir en unas especies sí, en otras especies no. Siempre van a mantener estos dos tipos de aletas. Bueno, cuando son pareadas, las dos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que algunos tienen minúsculas, y algunos sí podemos ver la ausencia, por ejemplo, de aletas pectorales. Un esqueleto óseo muy bien desarrollado, un vestigio de notocordio, sobre todo en las primeras etapas, y ya empezamos a ver vértebras que son distintivas. Si nosotros vemos el esqueleto, por ejemplo, de un tiburón o de una raya, no vemos unas vértebras bien definidas. De hecho, todavía no se forman del todo así, como esqueleto como tal, porque no tenían estructuras óseas, y ya lo encontramos nosotros precisamente en peces, y de aquí en adelante estas vértebras distintivas se van transformando luego
en proyecciones a costillas y van dando otras estructuras y formas al grupo de los vertebrados. Bien, la mandíbula siempre, bueno, por lo general están presentes porque son ya de los ñatostomados, generalmente con dientes enameloides, y estos dientes enameloides son los que tienen una superdentina o una dentina que protege bastante. Entonces, ¿qué podría decirles? Va a ser bien difícil que veamos nosotros a un pez con caries, porque la superdentina protege bastante el pez. Ya habíamos hablado de una válvula espiral presente y entre más vueltas tiene la válvula espiral, entonces eso me vuelve una condición ancestral, pero es muy difícil de verla porque es interna. Un cerebro bien desarrollado que ya viene desde un cerebro anterior con pares craneales, o sea, lóbulos olfativos, lóbulos localizadores y termorreceptores, lóbulos visuales, que le van a permitir entonces tener una condición estereoscópica a los peces para poder tener la dimensión de ambos lados. Los sexos pueden estar separados, aunque encontramos precisamente algunos que pueden ser hermafroditas. De hecho, dentro de la condición de vertebrados hermafroditas, los peces son los que tienen la mayor variación de hermafroditismo. Entonces pueden tener, por ejemplo, un hermafroditismo secuencial. Esto significa que primero desarrollan el sexo masculino y después desarrollan el sexo femenino. Entonces, cuando desarrollan primero el sexo masculino se llama proteroándricos, y cuando desarrollan primero el sexo femenino se les llama proterogínicos. Entonces, son de hecho dos tipos de hermafroditismo y son diferenciados. O sea, o soy proterogínico o soy proteroándrico. Bueno, es tan loco el hermafroditismo en el caso de los peces que hay especies que pueden ser primero proterogínicos y después proteroándricos. O sea, puede variar, ¿no? No es, digamos, que una regla que siempre van a desarrollar primero uno o primero otro. Hay algunos que sí, hay otros que no. Y luego tenemos entonces los que tienen un hermafroditismo sincrónico, que es cuando ambos sexos se desarrollan a la misma vez. Como ya son sarcopterígeos, tienen una fecundación externa, entonces por lo general casi nunca son de autofecundación, y eso sí es bien interesante. O sea, ellos no se pueden, digamos, como autofecundar como sí lo podían hacer algunos invertebrados. Ellos, cuando desarrollan ambos sexos a la vez, ponen huevos y fertilizan los huevos de otro, no los mismos. Probablemente por cuestiones de corriente podría ser que sí, pero por cuestiones evolutivas, si yo estoy fertilizando mis mismos, casi no tengo intercambio genético, y no es una tendencia que el pez quiera desarrollar en el proceso. Entonces, siempre va a tener esa condición cuando sean sincrónicos. Dígame. Fíjese que, fíjese que en el caso, por ejemplo, cuando son sincrónicos, que es al mismo tiempo, no. Pero cuando es secuencial, la temperatura influye muchísimo. Entonces, cuando llegan a, porque es un rollo muy raro, y pueden ser varios ejemplos. Cuando llegan, por ejemplo, a la época reproductiva, hay algunos, y esto puede variar, hay algunos que pueden ser influenciados por las mismas condiciones que son influenciadas las proteínas, que es por el pH del agua y por la temperatura. Entonces, puede ser que algunos, como sucede en algunos reptiles, que las temperaturas hagan que se puedan producir las enzimas que permiten el desarrollo de la parte masculina y desarrollen primero la parte masculina. Pero en otras especies, estas enzimas, puede ser que a esa misma temperatura desarrolle enzimas que desarrollan la parte femenina, ¿verdad? Es bien interesante, porque la combinación de proteínas, las proteínas forman hormonas y las hormonas permiten la secreción de otras hormonas que son hormonas sexuales, porque si recuerdan, las hormonas sexuales son lipídicas, pero también tienen que ser estimuladas por otras hormonas suprarrenales para ser expulsadas. Entonces, hay un gran proceso que todo es por temperatura, pH, ¿verdad? Que puede variar y no podría decirles, este especie pasa con esto, está con esto, pero podemos encontrar esas variaciones en el proceso del desarrollo de
de cuándo desarrolla primero ser macho o cuándo desarrolla primero ser hembra. Espérenme que se me está quedando la batería en la computadora baja. Bien, y luego, bueno, son de fecundación externa, la mayoría es muy raro, de hecho, yo no estoy seguro quiénes, no podría darle nombre y apellido para alguien que tenga fecundación interna. Por ahí de repente se nos puede ocurrir dejar así como unos puntos extras, viendo que estaban bajitos en el primer parcial, y algunos artículos que hablan de fecundación interna en el caso de los peces. Ahora ahí vamos a ir analizando, ahí sumar puntitos extras. Bien, son ovíparos en la mayoría, ¿verdad? O sea, ponen sus huevos. Sí podemos encontrar algunos que son vivíparos y entonces estos estarían restringidos a aquellos que tuvieran una fecundación interna. En el caso de los vivíparos, podemos encontrar que algunos de esos vivíparos se nutren de un sistema placentario que está dentro y podemos encontrar también la ovoviparidad, que es un huevo igual dentro de un pez, pero esto entonces me restringiría de nuevo a aquellos que son de fecundación interna. Una vez que están los huevos eclosionan y sale la larva. Las larvas se conocen con el nombre de alevines y vamos a tener diferentes líneas de alevines 1, alevines 2, alevines 3, alevines 4 y empezamos a tener un juvenil y por lo general cada alevín tiene una condición y forma diferente, o sea, sus etapas larvarias son bien diferenciadas y entonces usted puede agarrar un pez y de acuerdo a las características definir qué tipo de alevín es por características y no necesariamente por tamaño. Un sistema excretor mesonéfrico, ¿verdad? O sea, avanza de lo que tenemos con los anfioxos y además es pistonéfrico. Entonces, eso es importante porque permite drenar lo que no es utilizado o lo que han filtrado hacia la parte de la cloaca y a través de una valvulita que es el arquinefridio. El arquinefridio concentra todas las sustancias que se transformaron y que vienen de origen proteínico y expulsa los desechos nitrogenados a través de amoníaco, ¿verdad? Para expulsar, digamos, o sea, ellos igual comen proteínas y entonces ese proceso de comer proteínas, entonces produce desechos nitrogenados y son expulsados por el arquinefridio hacia la parte externa. Una sola cloaca, o sea, tienen en el mismo sistema reproductivo la cloaca en el mismo orificio que el oviducto. Un corazón con un seno venoso, una aurícula y un ventrículo, y estos sí son de circulación única. Significa que el corazón no recibe sangre con oxígeno, ¿verdad? A diferencia de lo que sí hacían los pulmonados, que tienen un sistema sistémico, ellos no reciben sangre oxigenada en el corazón, y entonces sus glóbulos rojos también se caracterizan por ser nucleados. Es una condición del grupo. Vamos a ir viendo algunas órdenes, algunos digamos que voy a avanzar más rápido y en otros más lento, todo depende de la digamos, realce que tengan estos. Entonces, el primer orden que vamos a ver, y sí los estamos viendo, chicos, en orden primitivo, o sea, los primeros que vamos a ver van de los más primitivos a los más modernos. No están todos los órdenes de los peces, realmente es muchísimo la información de peces, sino solo los más comunes, y yo tengo una preferencia tradicional. ¿Quién quiere entrar? Que entren, aquí son bienvenidos todos. Entren, aquí todo el mundo es bienvenido. Y además van a ver una fuerte tendencia, que es una mala tendencia mía, a peces de mar, ¿verdad? La parte de peces de agua dulce sí me cuesta mucho, es otro nivel, entonces no vamos a tener tanta afluencia de peces de agua dulce en la parte de la presentación que vamos a ver.
Bien, empezamos entonces con el orden de los aciperiformes y es el grupo de los esturiones, o sea, peces muy famosos, muy comunes, y entonces entran en la lista del top. Creo que tenemos como 40 familias en el top de los peces que forman parte, digamos, de lo más común o de lo más importante. Entonces, ¿qué condición vamos a ver? Bueno, el esqueleto de los aciperiformes es principalmente cartilaginoso. Se recuerdan que teníamos otras condiciones ancestrales, entonces la condición de esqueleto cartilaginoso es una condición ancestral. O sea, ya ahora sumamos esqueletos cartilaginosos, muchas espinas, ¿qué más? Sumamos para la parte ancestral, la ganoína, muy presente, ¿qué más? Tenemos 4 cosas. El aleta caudal heterocerca. Recuerden que esas cosas que yo marco son las que me gustan preguntar y que no las van a encontrar en una diapositiva, sino en muchas diapositivas, porque lo que quiero es que vayan como enfocándose bajo esa línea. Bueno, aleta heterocerca, bueno, que le digan a los alumnos, aleta heterocerca, otra. Muchas, vamos a repetirlas, muchas espinas, mucha ganoína. La ganoína es una proteína que está en las escamas y las hace muy plateadas, y el esqueleto cartilaginoso. Claro, ¿verdad? Hay también otra condición ancestral, pero es que esta es mucho más compleja verla, y es que la válvula en espiral es más espiralada en los más primitivos y menos espiralada en los más modernos, como que los más modernos se fueron sintetizando. Pero también podría, digamos, que estar como ahí, como la quinta condición ancestral en los peces. Bien, una aleta caudal heterocerca, entonces ya vemos 2 condiciones en este pez, y fijo, si empezamos a comernos un esturión, vas a tener muy poquitas espinas, fijo. Y como es primitivo, bueno, él no se ve muy plateado, a pesar de que sí es primitivo, probablemente no cumple esa condición de tener mucha ganoína en la estructura. No voy a mencionar, las familias van a quedar ahí. Estoy pensando si llegamos a familia o no, porque si no, el examen se vuelve muy pesado con mucha información. Entonces, vamos a hablar solo de órdenes, y vamos a dejar órdenes para el examen. Si a mí se me pasa la raya con las familias, me recuerdan por ahí, usted dijo solo órdenes para no enredarlos. Bien. En el caso de albuliformes, los albuliformes, digamos que no son tan famosos. Estos bandidos los tengo aquí por una condición interesante. Bueno, primero es que son de aguas salobres o pueden ser de agua de río. Y esta misma condición puede permitir que puedan tolerar una baja concentración de oxígeno. Entonces podemos encontrar nosotros a uno de los sarcopterigios que sí usa el divertículo esofágico, que recuerden es la misma bolsita que más adelante se transforma en la vejiga natatoria. Entonces, albuliforme tiene esa condición, ¿verdad? Entonces, por eso está aquí en el top, porque es, digamos, un ejemplo de los que sí usan el divertículo esofágico para hacer intercambio gaseoso. Pueden alcanzar un gran tamaño, y si ustedes se fijan, vamos a encontrar, es bien raro este rollo, o sea, digamos que un pez tradicional va a tener una primera aleta dorsal, una segunda aleta dorsal o una sola aleta dorsal que cubre todo el espacio. Entonces, estos bandidos, aunque son más primitivos, se dice que tienen ausente la primera aleta dorsal. Es una condición rara, por eso les digo, porque más bien debería ser que los otros la tienen presente, pero como la mayoría tienen los 2 espacios cubiertos, esa es una condición del albuliforme. Y si se fijan ustedes, es de los que tiene el hueso opercular más grande, o sea, va desde el istmo de la parte superior, perdón, no es el istmo, desde la parte superior del dorso hasta el istmo, que es la parte que parte el pez por la mitad por debajo. Entonces, si ustedes tuvieran un albuliforme, pueden abrirlo casi así para poder ver sus branquias. Entonces, esto es porque él necesita cubrir bien sus branquias cuando hace intercambio gaseoso con la bolsita, y asegurarse que no pierda gas de su bolsita. Entonces sella completamente ese espacio.
Ok, vamos con el siguiente, que es el caso de los amiformes. Otro más. Ok, a mi informe lo voy a saltar y me voy a pasar a anguiliformes para no tener muchos. Así que ahí yo voy a ir chequeando que no hay que sí. Bueno, los anguiliformes son muy famosos porque casi todo el mundo ha oído hablar de anguila, aunque casi nadie las conoce. Pero es bien común, y usted pone anguila y hay miles de anguilas, anguilas de agua dulce, anguilas de agua salada, anguilas chiquititas, anguilas súper grandísimas. Bueno, de hecho, imagínense ustedes que podemos tener 16 familias de anguilas. Aquí ya me fregué porque ya ven puras familias, y más o menos unos 905 especies de este grupo. Sí, se nos toca meter familias porque son muy diferenciadas. La familia Anguilidae, dos géneros, Anguila y Neoanguila, pero lo prometido es deuda, solo vamos a hablar de anguiliformes. Entonces pueden alcanzar, en el caso de los individuos que pertenecen a la familia de las anguilas, una longitud promedio de hasta 133 centímetros, eso estamos hablando de 1,33 m, o sea, realmente pueden ser bichos bien grandes y alcanzar un peso hasta de 6,6 kilogramos, que son más o menos como unas 120 libras, o sea que son bichitos realmente grandes. No tienen, en sus aletas no tienen espinas, son todas aletas radiadas, y por ahí pueden ver ustedes que, por ejemplo, las aletas pectorales son muy, muy pequeñas, y las aletas pélvicas vamos a encontrar que están muy, muy pequeñas, o de hecho muchas de ellas no lo presentan. La mandíbula inferior, por lo general, es mucho más larga que la mandíbula superior, y esto le ayuda a generar un sistema de palanca bien fuerte. O sea, la mordida de las anguilas es muy, muy fuerte, y por lo general vamos a encontrar en las anguilas esos dientes incisiformes, y por eso tienen una preferencia de alimentarse de peces. Sí hay algunas, ¿verdad?, que pueden producir campos eléctricos. Tienen hendiduras branquiales. Eso es interesante porque las hendiduras branquiales de ellas están muy reducidas, el opérculo está como sellado, y entonces a la par, de hecho, de la aleta pectoral, tienen un pequeño espacio que es por donde está la apertura del hueso opercular, está por dentro, o sea, está cubierto de piel. Entonces, sí lo pueden mover, pero es un movimiento como una válvula, ¿verdad? O sea, si lo abren, entonces el agua puede salir, pero si lo cierran, el agua no puede entrar, entonces eso los hace que hagan intercambio gaseoso a través de la boca. Y como se mueven en cada momento, entonces es importante tener este control del ingreso de agua hacia adentro. Vamos a ver uno de los que es más famosos que tenemos acá, que es el caso de la familia Murenidae. La familia Murenidae, por lo general, se caracteriza porque no presenta aletas pectorales ni pélvicas. O sea, hay algunas especies que sí, las nuestras, las del Caribe, no tienen aletas pectorales. Entonces, uno de los ejemplos de peces que no presentan ni aletas, o sea, que no presentan aletas pareadas. O sea, que a mí se me puede ocurrir preguntar, por ejemplo, dígame usted el orden donde encontramos una familia que no presenta aletas pareadas. Ustedes deben recordar que las morenas presentan esta condición. Igual que el resto de anguiliformes, si pueden ver ustedes acá, la mandíbula inferior es mucho más grande que la mandíbula posterior. Tienen una aleta dorsal que va desde atrás de la cabeza, se une con la aleta caudal y se une con la aleta anal, es una sola aleta, y se caracteriza porque no tiene radios. Y eso es porque, por lo general, la función que cumplen las aletas dorsales, que es como detener o propulsión, a ellas no le funcionan mucho porque se propulsan con el movimiento de su cuerpo. La aleta caudal sirve, pero más realmente sirve la cola, porque es una aletita que va atrás así. Y son dorsoventralmente aplanados, ¿verdad? Lateralmente aplanados. Entonces ellos hacen con sus movimientos. Son muy ágiles, son de mordidas, también tienen una mandíbula muy fuertes, ¿verdad? Y que son capaces de romper un pez fácilmente. No presentan escamas. Esa es una condición. De hecho, las anguilas, si presentan, son escamas bien chiquititas. La familia Anguilidae, si presenta escamas, son bien chiquititas. En el caso de la morena, no presentan escamas,
pero sí presentan que no lo vamos a ver en otro, o sea, esa es otra condición que tiene Murenide, es que tiene glándulas de mucosas que hacen que su cuerpo sea más liso, así puede deslizarse fácilmente en las estructuras que se mueven. Que vamos a ver otros peces desnudos, pero que no tienen esta condición. Más adelante lo veremos, no sé cuánto vamos a lograr ver, porque ya vi que es tarde. Bien. Vamos a dejar a Telopodide para adelante. No podemos dejar a los batracoidiformes. Su nombre de batraco es interesante como los científicos van poniendo precisamente el nombre, porque batraco viene de sapos, entonces son conocidos comúnmente como pejesapos, les dicen en alguna región. Y es precisamente por esa similar estructura de tener una cabeza bien ancha. De hecho, la cabeza de los batracoidiformes puede alcanzar hasta 57 centímetros. Se me queda una cabeza más o menos de este tamaño. Se caracteriza porque no tienen escamas y, ojo, aunque no tengan escamas, no tienen piel lisa, o sea, piel cubierta de mucosidad, para nada. Otra condición interesante es que vamos a ver que detrás de la cabeza, como en la mayoría, aparecen las aletas pectorales. Son unas aletas pectorales muy grandes, pero estas aletas pectorales, a diferencia de la mayoría de las aletas pectorales que vamos a ver más adelante, sí tienen espina. Entonces es una condición rara, o sea, que son bien raros y contados los que puedan tener, y este sería, digamos, uno de los del montón, de los poquitos que tiene espinas en las aletas pélvicas y en las aletas pectorales. Una o más líneas laterales, y esto se ven aquí en la región marcada, y por lo general viene desde la cabeza la línea lateral, y puede tener una o dos líneas laterales bien marcadas. Bien. Seguimos con, porque no se mueve, beloniformes. Son unos peces realmente maravillosos. La mayoría presentan un tamaño mediano y se caracteriza porque viven cerca de la superficie del agua. Son peces pelágicos. Los beloniformes, encontramos dos familias que nos van a interesar mucho. La familia Exocoetidae, que es precisamente la familia del pez volador. Entonces, la condición interesante de ellos es precisamente estas aletas pectorales, que son realmente muy, muy grandes, o sea, casi son la mitad de la longitud del cuerpo, que esto les permite literalmente planear. Pareciera poquito, pero ellos pueden estar fuera del agua en un impulso hasta 45 segundos. Pero si yo ahorita les digo a ustedes, dejen de respirar 45 segundos, probablemente van a sentir que es bastante. Pareciera poquito, pero es bastante. Y además, si yo les pudiera decir a ustedes, salgan corriendo, lógicamente nadie saldría corriendo si no le doy mucho punto, ¿va? Pero salgan corriendo sin respirar, a ver hasta dónde llegan, y verán que pueden realmente alcanzar largas distancias. Entonces ellos pueden alcanzar hasta 50 metros en estas salidas del agua, planeando por encima. No se alejan mucho del agua. Nosotros, por ejemplo, en Tela hicimos es bien difícil encontrarlos, pero hay biólogos que a veces tenemos suerte, o es que ya estamos muy viejos y hemos ido muchas veces al mar. Nosotros pudimos tener una vez un encuentro con un cardumen de belónidos, y estaban 20 segundos nada más afuera, pero recorrían 25 metros. Era impresionante, o sea, la distancia que ellos podían estar o que se movían fuera del agua. Y por lo general lo hacen, esa condición es como única, porque esa vez el mar estaba como un espejo, entonces les permitía esa condición. Ya después, cuando tenemos ola, entonces hay contravientos y cosas que ya no lo permiten. Otra condición interesante que tiene Exocoetidae es que, si se fijan ustedes, o si se van a fijar, la mayoría de los peces, la segunda aleta dorsal y la aleta anal son asimétricas, o sea, tienen casi el mismo tamaño y casi la misma forma. En el caso de Exocoetidae, no. La segunda aleta, que tenemos una aleta ausente, la primera dorsal ausente, la segunda es súper más grande, y esto es porque esto ya no solo es hidrodinamismo, sino que es, ¿cómo se llama? En el aire, o sea, le ayuda a mantener una dirección exacta como una vela, y eso le permite incluso ampliar la propulsión para el caso de cuando se mueven afuera.
Tengo apenas 7 minutos y 38 diapositivas más. Avrenes, estos son casi siempre los encontramos en los puertos. Vean, vamos a hacer una cosa. Aquí necesito votaciones, porque la siguiente clase, voy a cerrar hasta acá. La siguiente clase es peces de arrecife, es lo que tenemos en el programa. Entonces, podemos hacer dos cosas. Yo creo que esta presentación está subida en el campus. Entonces, podemos hacer dos cosas. O la opción 1, terminamos esta presentación y hablamos en general de los peces que nos hace falta. O dejamos esto y ustedes lo leen solos y vemos peces de arrecife o no vemos peces de arrecife. Porque si no es, digamos que como para aprovechar, pero lo que a mí más me gusta son los peces de arrecife. Y es lo que más tenemos. Yo así como, entonces, José Mario, ¿tenía alguna opinión? Lick, buenas tardes. Bueno, yo lo que iba a decir es que, bueno, de acuerdo en sí, me gustaría que usted más bien opinara para que nos ayudara, porque sería mejor el tema que usted mire que de acuerdo a todos los periodos ha sido más difícil de tocar, porque no sé cuál, o sea, ya vamos a la clase por ahorita, entonces no sabemos cuál es el tema más importante o el que va a costar más guerra en el examen. Bueno, si me dejan decidir a mí, yo lo que podría hacer es algo. Podría agarrar la presentación de sarcopterigios y subrayar, digamos, de cada grupo lo que yo considero más importante. Y eliminar algunos grupos y dejárselas ahí y que me dejen hablar de peces de arrecifes, que es mi tema favorito. Si ustedes me dejaran escoger a mí. Porque ahí con arrecifes no solo hablamos de peces, sino de metodologías, quiénes son los que se necesitan, qué condiciones dan, si son carnívoros o herbívoros, bueno, cómo se compone la estructura arrecifal. O sea, hay un poquito más de ecología que solo peces. Si ustedes me dejan elegir a mí, entonces yo haría eso con la presentación que tienen ahí arriba, subrayaría lo más importante y subiría una nueva y daría peces de arrecife. Pero ahí hagámoslo democráticamente, que levanten la mano quienes sí quieren peces de arrecife. Aquí vamos a ver solo uno, sí, la mayoría. Entonces vamos a ver. Ok, tenemos 13 más 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bueno, perfecto, chicos, la democracia gana. Entonces yo trabajo con esa presentación en esta mañana y se la subo ya subrayada y entonces nos vemos el lunes para que hablemos de peces de arrecifes. Y prometo no hacer como hacíamos antes en el examen, que poníamos la foto del pez y la identificaban. Ya no voy a hacer así, por si ya han oído esa mala fama de mí, que es lo que me gustaba hacer. Ya, lo prometo no hacerlo, ¿verdad? Bien, listo, chicos. Perfecto. Entonces, quedamos así. Feliz tarde, chicos. Los veo el lunes. Pórtense bien y vayan estudiando ya, que el miércoles vamos al otro examen ya. Se cuiden. Gracias, Lick, feliz tarde. Gracias, Lick. Nos vemos. Feliz tarde. No, bueno, si ese día, bueno, casi que se quedaron todos. Si ese día pudieran venir presencial la mayoría a la parte de peces de arrecife, porque hay unos dibujos que me cuesta mucho hacerlos, sería bueno, ¿verdad? Por ahí, promociones si pudieran, no es obligatorio, pero si pudieran, sería como más fácil ver algunas cosas que hay que dibujar y que podemos subrayar aquí en el aula. Está bien, Lick. Gracias, feliz tarde. Bueno, ok. Por mí está bien. Sí, lo que puedan. Porque sí sale mejor. Esa por lo menos sale mejor.